Hola, Dios te bendiga, te saluda el ministro Oscar Ramírez. Es un placer, un gusto que podamos compartir en este espacio un poco la meditación de la palabra de Dios. Tengo un tema un poco sensible, que le he titulado ¿Qué debemos de saber sobre el diezmo? Pero vamos a orar, vamos a entregar este espacio, este tiempo al Señor, para que sea la revelación del Santo Espíritu de Dios, que te confirme lo que es de Él y lo que no proviene de Él. Bendito, amado Rey Dios, bendito Abacados. Gracias por este tiempo que nos permites a cada uno de nosotros de compartir tu palabra, de ministrar la sana doctrina, de expandir tu reino al norte, al sur, al este y al oeste. Señor, yo dispongo mi mente, mi espíritu y mi corazón. Me despojo de mi personalidad, me despojo de mi humanidad, Señor. Quiero ser esa vasija vacía y dispuesta, Señor, a recibir tu unción, tu gloria, tu señorío y tu gobierno. En el nombre poderoso y perfecto de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, censura toda palabra que no venga del reino de los cielos. Señor, que venga de humanidad, de mi humanidad, la cancelamos ahora en el nombre poderoso y perfecto de Cristo Jesús. Que sea el fluir de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, el que ponga el carbón encendido en mi lengua para ministrar tu única, perfecta, incorruptible palabra. Disponemos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser. Que la sensibilidad espiritual sea sobre nosotros, para nosotros poder discernir y poder percibir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, para que nos hables, nos ministres y abras nuestro entendimiento sobre tu verdad. En el nombre poderoso y perfecto de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Bueno, amada familia, es un tema un poco sensible, el cual vamos a estar tocando en este momento. Vuelvo y le repito, el título es ¿qué debemos de saber sobre el diezmo? Bueno, amados, empezaremos haciendo el estudio sobre el diezmo. Veremos conformes a las Sagradas Escrituras y estaremos determinando, estaremos viendo una línea de tiempo. Pero primeramente, ¿qué significa la palabra diezmo? La palabra diezmo significa una décima parte. El diezmo es una ofrenda que se da por agradecimiento y por fe de la décima parte de tus bienes e ingresos para utilizarlos para el servicio de Dios. Ahora, notemos algo muy importante. ¿Dónde se habla por primera vez en la palabra de Dios sobre el diezmo? Lo podemos ver en Génesis 14, del versículo 18 al 20. Y leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos aquí, en este escenario, en este panorama, vemos dos personas, dos personajes. Uno, un sacerdote que es Melquisedec, y el otro personaje es el patriarca Abraham. Cuando vemos el tiempo de la historia donde transcurre este evento,
Ellos vienen de hacer un rescate y de tomar un botín de la victoria que tuvieron. Y aquí hay algo que me sorprende, que la palabra habla de Melquisedec, sacerdote, le provee a Abraham del pan y vino. Notemos que estos elementos representan la palabra y la bendición. Cuando Abraham recibe esta revelación de la provisión y la bendición sacerdotal, Abraham, sin que nadie le diga nada, él le da voluntariamente el diezmo. Cuando vemos el sacerdocio de Melquisedec, en el orden cronológico, vemos que ahí no está la maldición de la ley. Vemos que hay más bien bendición. Este momento marcó la vida de Abraham, no marcó el principio de la riqueza del patriarca, pero sí marcó su vida con el acto de diezmar por agradecimiento. Después de este punto, vemos que Abraham tiene a Isaac e Isaac tiene a Jacob. Y se vuelve a hablar después de un periodo del diezmo en Jacob. Cuando vamos a las Escrituras, a Génesis capítulo 28 del versículo 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y después de este tiempo, Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Notemos algo. ¿A qué edad tuvo Abraham a Isaac? Alrededor de los 100 años. Isaac tuvo a Jacob a los 60 años. Vamos viendo cómo va pasando el tiempo y Jacob tuvo a sus 12 hijos, a sus 12 patriarcas. Y no perdamos de vista este dato tan importante e interesante. Tomemos en cuenta el periodo donde todos ellos van a Egipto, después de la llegada de José y después de la reconciliación familiar. Ya sabemos bien la historia de José con sus hermanos. Ellos son bendecidos por medio de José en su llegada después de limar asperezas y demás. Ellos tienen su propia ciudad y el desarrollo que ellos llegan a alcanzar es totalmente impresionante en Egipto. Después de la muerte de José, notemos que han pasado alrededor de 430 años y después de este periodo aparece Moisés. Después que Dios levanta a Moisés, ya han pasado alrededor de 430 años, más los años desde Abraham a José. Después de la salida de Moisés de Egipto, que se abre el Mar Rojo y van al monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley, donde queda establecida la ley. Y en la ley aparece el diezmo levítico, y tomemos en cuenta esto. Aparece el diezmo levítico, que es parte del periodo de la ley, hasta la primera venida de Cristo, donde se habla, mejor dicho, se cambia la ley. Y ojo con este dato muy importante, ojo con esto,
ya que con esto se cambia. No es como muchos dicen por ahí que es abolida. No, esta cambia. Veamos o notemos que en el sacerdocio levítico aparece nuevamente la palabra diezmo. Sacerdocio levítico y diezmo levítico. Esto, o mejor dicho, es un diezmo impuesto, obligado, como lo dice el libro de Malaquías, capítulo 3, del versículo 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí se dice que están robando a Dios, que van a ser maldecidos y demás. Veamos que para este diezmo, el de la ley, si hay una maldición para el que no la da. Cuando viene el Señor Jesucristo, la maldición de la ley muere en la cruz. Por el sacrificio de Cristo hay un cambio de la ley a la gracia. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio sacerdotal. Y notemos esto: en el río Jordán se juntan la ley y la gracia. Se juntan Jesús y Juan el Bautista. Ahí están los dos. Juan representaba el sacerdocio levítico porque era descendiente directo de sacerdotes. Juan era de descendencia sacerdotal. Y ahora Juan tenía que someterse a Jesús, y Jesús representa el nuevo sacerdocio. Cuando vamos a las Escrituras, a Hebreos 5, del versículo 6 al 10, y dice así: como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros también tuvimos un cambio sacerdotal. Cuando vamos a las Escrituras, a Hebreos 7, versículo 12, porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
Y cuando leemos Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos que aquí tenemos un cambio de donde pasamos de la ley a la gracia. Estamos en el periodo de la gracia. Vemos lo que dice Pedro con respecto a nosotros y nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando vemos la palabra de Dios en Romanos 15:20, pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros. ¿Saben algo? Este pasaje nos habla que debemos de predicar el Evangelio como verdaderos sacerdotes. Pero, ¿qué tipo de sacerdocio o qué sacerdocio? Debemos de entender que si Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿qué tipo de sacerdocio maneja o ejerce la iglesia? Veamos que el diezmo del sacerdocio de Melquisedec comenzó antes de la ley, antes que Israel fuera un pueblo o una nación con un sacerdocio levita. ¿Qué me quiere decir esto? Que Abraham era un gentil como usted y como yo. Gentiles porque no somos judíos y no tenemos que este sacerdocio de Melquisedec veamos sinceramente que este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, y el sacerdocio levítico fue temporal. Y este duró lo que duró la ley de los levitas. Israel comenzó cuando Jacob fue llamado Israel, y al tiempo se convierte en nación cuando ya salen de Egipto. Tienen las tablas de la ley y demás donde estaba establecido el sacerdocio levítico. Y esto cambió con la venida de Jesús. Jesús, Él era de la tribu de Judá. Él no nació levita, por lo tanto Él no tenía el sacerdocio levítico y tampoco lo iba a desarrollar, pero Él era el sacerdote del orden de Melquisedec. Y veamos que este sacerdocio sí es eterno y el levítico no lo es. Este es temporal. Así que nosotros como iglesia de los gentiles somos del sacerdocio eterno. Así que ¿qué tipo de sacerdocio tenemos nosotros como la iglesia de los gentiles? Es un sacerdocio eterno por Cristo Jesús que no es levítico, y por esto no cae la maldición de los judíos sobre nosotros para los que no puedan en algún momento diezmar o no tengan las posibilidades. Cuando volvemos al inicio con el sacerdocio de Melquisedec, había bendición. En el sacerdocio levítico había maldición. Para que el que no cumpliera con los diezmos, tenemos que tener en claro que del Antiguo Testamento, de la ley, al pasar a la gracia, somos bendecidos en la cruz por medio de Jesucristo, por el cambio de la ley a la gracia, ya que Cristo llevó toda maldición en la cruz del Calvario. Cuando leemos las Escrituras en Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por
causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Amados, el diezmo es un principio universal de agradecimiento para la iglesia de Cristo, porque somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Y si vemos este punto, a donde estés tú, donde te encuentres, donde te encuentres el verdadero sacerdote de Dios, cuando es verdadero, Él te dará pan y vino y te va a bendecir como lo hizo Melquisedec a Abraham. A esa persona le entregarás y le darás tus diezmos. Y el Señor se encargará de bendecirte y multiplicarte. Pero tenemos que tener mucho discernimiento en estos tiempos de a quién le estamos dando nuestros diezmos, ya que si no es un sacerdote que está en orden, en santidad, si no te está bendiciendo con la palabra y con la bendición sacerdotal, y no te está alimentando bien, no vas a ser prosperado ni bendecido, y será como tirar una semilla a tierra seca y árida, y no te está dando pan. Y si no, esta persona, si no te está dando tu pan y tu vino y bendición, te recomiendo que incluso salgas corriendo de ahí. Cuando vamos a las Escrituras, al libro de Juan, capítulo 8, versículo 39, dice así: ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contesta: si fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Los diezmos son para Israel? Eso es una gran pregunta que deberíamos hacernos en este tiempo y en este momento. Si los que están bajo la ley, bajo la maldición, y veamos que el sacerdocio de Melquisedec siempre ha tenido diezmos, para aquellos que dicen que el diezmo fue abolido, todas las bendiciones de Abraham son en nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero ojo, si cumplimos los requisitos de obedecer a Dios en santidad, paz y misericordia. Y esto nos lo dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Y a todos los que están conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Y cuando reconoces a un verdadero sacerdocio como el de Melquisedec, serás bendecido. En este sacerdocio eterno es en el que vivimos tú y yo actualmente, el que vivimos hoy. No en el de la ley, como muchos nos hacen creer. Incluso como muchos les gusta tomar la ley para manipular y maldecir a sus propias ovejas. Y el otro extremo, el que te diga que no hay que diezmar y ofrendar, te ha quitado de recibir las verdaderas bendiciones del sacerdocio eterno. Y tu participación de este mismo. Y que seas bendecido integralmente. Porque no solo la bendición es en lo económico, ya que ¿de qué me sirve ser prosperado en lo económico si mi familia se está perdiendo? Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sabemos que hay doctrinas que solo hablan de dinero, de pacto de semillas, etc. Pero aquí les estoy tratando de dar la verdad bajo la revelación de la palabra sobre el diezmo y la ofrenda a un verdadero sacerdote.
Si tienes una autoridad que te da pan, vino y su bendición, a esta persona le darás tus diezmos y ofrendas y serás bendecido por el sacerdocio eterno de Cristo Jesús. La gran pregunta: ¿y si no puedo diezmar en este momento? ¿Voy a estar en maldición? La respuesta es no. Pero no las puertas de los cielos estarán abiertas verdaderamente a tu favor, para que esa bendición por medio del sacerdocio de Melquisedec no podrá estar sobre ti. ¿Y te irás al infierno si no doy mis diezmos y ofrendas? La verdad que no, porque al infierno van los pecadores que nunca se quisieron arrepentir de corazón. Al cielo no entran las buenas personas, solo entran los pecadores que aceptaron el sacerdocio eterno de Cristo Jesús sobre sus vidas y se hayan arrepentido de corazón de sus pecados e iniquidades. ¿Saben algo, amadas y amados del Señor? Seamos sabios, pongamos la palabra en práctica, leamos la Sagrada Escritura y pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento de qué está pasando con nuestros diezmos y ofrendas, porque no estamos bajo la bendición. ¿Qué está sucediendo? Amados, no nos conformemos con la palabra que nos da alguien desde un púlpito. Nosotros mismos también tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Claro, tenemos que estudiar, buscar, entrar. Si en tu iglesia tienen escuela de teología, si tienes esas oportunidades y facilidades, hazlo. Pero muchas veces nos conformamos a una palabra y le decimos sí y amén a todo, y no leemos las Sagradas Escrituras. Y muchas veces nos vemos envueltos en doctrinas extrañas, en humo extraño frente al altar de Dios, porque no tenemos el discernimiento por la misma vagabundería y pereza espiritual que muchos les está afectando en estos tiempos. Amada familia del Señor, espero que este pequeño estudio, esta pequeña meditación, la puedas buscar conforme al Espíritu Santo de Dios en tu casa, y que el Espíritu Santo de Dios te dé el discernimiento de qué viene de parte de Él y que no es de Él. Pero te garantizo, bajo la unción y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, que esta palabra va a ser de edificación para tu vida. Y te garantizo que el verdadero sacerdocio, el de Melquisedec, el que estamos nosotros por la gracia y no la ley, verás fructificar tus diezmos y ofrendas, porque el Eterno te ama. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz. Se despide tu amigo y hermano, el ministro Oscar Ramírez, y nos veremos hasta un próximo programa. Bendiciones.